buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No tomamos mucho de su tiempo. De manera muy breve queremos anunciar una estrategia que estamos poniendo a disposición de todas las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Juárez en contra del alza que se manifestó en los prediales de una manera no solamente desproporcionada, sino incluso hasta injusta, en algunos casos hasta en un 900%, sin una justificación adecuada y sobre todo estableciendo parámetros que están al arbitrio de la autoridad municipal en violación a los principios de la carga tributaria que debe de tener y respetarse en todo momento todo impuesto o carga impositiva para el ciudadano. Pero antes de esto, sí queremos hacer un pequeño recuento, porque sobre todo con lo que sucedió el día de ayer con el exhorto que presentó nuestra compañera Mariela, en temas de simplemente pedir cuentas y esclarecer los contratos que se tienen actualmente por parte de la administración municipal, de las luminarias específicamente. Sí queremos hacer un pequeño recuento de por qué estamos específicamente en este momento tocando el tema de Juárez, toda vez que durante ya varias ocasiones, de manera reiterada, no solamente en esta, sino en la legislatura anterior, es un tema que sigue saliendo. Entonces, voy a permitirle ceder la voz a mis compañeros para que nos acompañen en un pequeño recuento de los daños que nos ha provocado el llamar la atención de todos ustedes el día de hoy con esta situación. Bueno, continuando con lo que dice mi coordinador, el diputado Luis Donaldo, dentro de ese pequeño recuento hay que tomar en cuenta que Juárez es un municipio, el área urbana, que ha tenido muchísima plusvalía, sus terrenos, pero no, como lo está comentando el diputado Donaldo, no se lleva esa correlación con el aumento que puede tener dentro del predial. Es decir, la oferta que tienen, sí es cierto que hay mucha oferta y mucho crecimiento, pero no con esa correlación. Todavía son más los puntos o los déficits que tiene este municipio. Por ejemplo, el área de seguridad deja muchísimo que desear, entre otras cosas. Dentro del parte de este recuento del municipio de Juárez, les queremos recordar que en el mes de octubre del año pasado, ya en el último mes o al final, el último mes de la administración del actual alcalde, porque se reeligió, cosas de la vida, solicitó un primer empréstito de 60 millones de pesos, que no le fue otorgado, fue vetado por el gobernador. Al regresar aquí al Congreso, logró salvar el veto, pero es un crédito en el que nosotros como bancada de Movimiento Ciudadano no estuvimos de acuerdo y estuvimos en contra, como en otras decisiones que la diputada Mariela, el diputado Luis Donaldo, un servidor, vamos a comentar el predial, entre otras cosas. No sé si quieres continuar, Mariela. Gracias. En el recuento de las irregularidades de Juárez, como bien comentaba mi compañero Horacio Tijerina, primero, en el mes de octubre se autoriza un préstamo por 60 millones de pesos cuando la Constitución te dice que ningún municipio, ninguno, puede solicitar un endeudamiento ni un nuevo empréstito en los últimos 3 meses de su administración. Entonces aquí, primera irregularidad, nos lo observó el gobernador, no lo vetó porque iba en contra de la Constitución y como quiera obtuvieron esos 60 millones, ¿verdad? Esos 60 millones. Y luego, segunda irregularidad, otro nuevo financiamiento. Fíjense, en la Comisión Quinta de Hacienda, en el mes de diciembre, cuando estábamos ya aprobando lo que es la parte del presupuesto, en la cuarta de Hacienda, ahí en la comisión nos hicieron llegar un dictamen para autorizarle 70 millones de pesos más. Nos entregaron el dictamen así,
y mientras lo estábamos leyendo, revisando, los cálculos estaban mal hechos, y gracias a la intervención de la bancada del Movimiento Ciudadano logramos ajustar la cantidad a lo que le daban las finanzas de Juárez, que fueron 16 millones de pesos. No 70, 16. Pero ahí también es importante destacar no solamente la irregularidad del municipio de solicitarse rentas si no tienen para pagarlos, sino también cierta complicidad del Congreso, en el sentido de que avisan a la mera hora, te avientan el dictamen y mientras lo están leyendo, tú tienes para hacer los cálculos, verificar si está bien o no, se aprueba y se va a pleno. Así, oigan, existen fast tracks, este es el ultrasónico. Se lee, se aprueba y ni siquiera para hacer bien los cálculos. Nosotros identificamos ese error en esa comisión, y luego, si ustedes recuerdan, en la sesión maratónica del 26 de diciembre, mientras se discutía en pleno el presupuesto, mientras estábamos en el vestíbulo entrevistando a los comisionados, aspirantes a los comisionados de transparencia, en ese momento, de nuevo, ultrasónico, volvieron a convocar a sesión para que se aprobaran los aumentos catastrales que impactan el pago del predial del municipio de Juárez. Y les digo que de manera también mañosa, porque no ponen un comparativo de cuánto era el aumento. Y gracias a los ciudadanos que nos contactaron vía redes sociales, tenemos casos documentados de ciudadanos que han tenido que pagar hasta 900% más, fuera de toda proporción. Pero el Congreso ha sido también cómplice de estas mañas y de las irregularidades sistemáticas que hemos vivido con el municipio de Juárez. Esto lo hacemos nada más en aras de montar una postura neutral y con mucha transparencia y apertura para manifestar que nos preocupa mucho la manera tan opaca, tan discrecional y a veces incluso tan irresponsable con la que se manejan las finanzas del municipio de Juárez. Ante estos sucesos es que venimos hoy por la mañana a ofrecer y poner a disposición de toda la ciudadanía del municipio de Juárez, que así como acabamos de ganar los amparos en contra de los irregulares e injustificables aumentos del predial de hace 2 años, de Monterrey y de San Pedro, ponemos a disposición de todos un amparo para que de manera colectiva podamos combatir la violación a la garantía de legalidad tributaria, a los principios de igualdad y equidad tributaria, de proporcionalidad y equidad que deben de guardar en todo momento estos impuestos prediales en Juárez. Cualquier persona que guste acceder a esta vía de amparo lo puede hacer con mucho gusto, comunicándose directamente a las oficinas de Movimiento Ciudadano aquí en el Estado, o bien a las oficinas de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso, y lo vamos a canalizar para recabar sus datos, una copia de su identificación, una copia certificada del pago de este nuevo impuesto predial o de recibo de pago. Pueden acceder a pago pronto para que tengan un descuento, pueden aprovechar pagar solamente un bimestre, pero algo que pueda constar que ustedes ya fueron afectados de manera directa por esta alza de impuesto, de manera que podamos adjuntarlo como una prueba irrefutable de esa afectación que se sufrió por este ilegal aumento, y a partir de ahí podamos recabar todas las solicitudes de amparo y hacer una demanda colectiva y poderles apoyar a toda la ciudadanía a presentarla, llevarla a trámite, y de aquí a los meses que tome para poder acceder a la justicia, lograr que estos cobros no solamente no se den, sino les reembolsen las cantidades que injustamente les cobren, y se les cobre precisamente como estaba la ley antes de este ilegal aumento. Sí. Solamente para abonar un poco a lo que dice el coordinador, invitar a la ciudadanía que lo haga, que lo presente. Hace 3 años, el entonces diputado Samuel García y la diputada Concepción Landa promovieron amparos contra aumentos de menor proporción en el municipio de San Pedro y Monterrey. A la vuelta de los años se ganaron, y en este momento se le está regresando el dinero a esos ciudadanos. Más de 500 familias beneficiadas. Por favor, a los ciudadanos, yo sé que de repente cuesta mucho hacer el pago para el municipio, ir a certificar las copias, pero vale la pena, y vamos a demostrarle también a la autoridad de que
con la correcta aplicación de las leyes, al final del día no se pueden avalar este tipo de atropellos, este tipo de aumentos fuera de toda proporción. Los salarios no aumentaron 900%. Existen muchas variables que ayudan a que este amparo tiene altas posibilidades de ser ganado, de ser efectivo. Entonces, la invitación a la ciudadanía que confíe en esta propuesta del Movimiento Ciudadano. Estamos honrando algo a lo que nos comprometimos nosotros tres en el mes de enero, que dijimos que íbamos a presentar este amparo, y que confíen, y aunque se tarde un poquito, pero lo vamos a ganar. Nada más para acotar algo que está, circunscribir esto a los habitantes del municipio de Juárez o habitantes de otros municipios, pero que tengan propiedades en Juárez. Y nada más agregar algo que sucedió el día de ayer en el exhorto que hacía la bancada ciudadana en voz de nuestra compañera diputada Mariela. El diputado Álvaro Ibarra decía que si teníamos obsesión con Juárez. Nosotros tenemos obsesión contra los malos gobiernos, y el municipio de Juárez y la administración del actual alcalde que se religió ha dado mucho que desear. Hay un desorden financiero, hay inseguridad, hay una muy mala administración de las calles, hay opacidad en los contratos de luminarias, entre muchísimas otras cosas. Tenemos obsesión con ese y con otros municipios que sean mal administrados. Movimiento Ciudadano es una plataforma que busca que los municipios cumplan precisamente con sus objetivos de darles el servicio y ser buenos gobiernos para los ciudadanos. Y es muy sintomático que el día de ayer en este exhorto que hacíamos en pro y en favor de la transparencia, hubo 6 o 7 abstenciones, todo el PRI se abstuvo, es decir, que no compartieron el grito de que queremos transparencia para los contratos de las luminarias de Juárez. Muchas gracias. ¿La afectación esta de los incrementos en el predial es en general a todo el municipio o hay zonas específicas de Juárez? Hay zonas específicas, y eso de hecho es parte de la ilegalidad de estos aumentos, porque se establecen sin de hecho fijar criterios de cómo se van a determinar zonas de primera, segunda y tercera valía. Entonces, dependiendo de la zona, dependiendo de los acabados incluso de las propiedades, dependiendo si tienen o no tienen construcciones, o sea, es muy irregular en esta forma y se deja mucho a la discreción de la propia administración municipal, y eso es violatorio precisamente a los principios de justicia tributaria que debe de tener en todo momento el contribuyente. Entonces, eso es de hecho parte principal de la inconformidad que tenemos nosotros con estos aumentos, y además que sienta un precedente ya probado por los amparos que ganó Movimiento Ciudadano para San Pedro y para Monterrey, de que no se puede dejar en las manos de la autoridad municipal, que es una autoridad ejecutiva, algo que le corresponde al Poder Legislativo. En ese entonces dice que se beneficiaron 500 familias, en esta ocasión, ¿cuánta gente es la afectada, digamos? Pues potencialmente se afectó a todo el municipio. Vamos a ver cuánta gente acude a este llamado, y ahí es donde nosotros estamos pidiéndoles a todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación, que nos apoyen para difundir este mensaje y que le lleguen a todas las familias de Juárez, o bien, como decía mi compañero Horacio, a todos los propietarios que tengan algún predio en Juárez que se vea afectado por esta situación de ilegalidad. ¿Pero tienen estimado cuántos son los predios afectados o los ciudadanos, los contribuyentes que se vieron afectados en ese municipio con esos incrementos? De manera genérica es todo el municipio. Algunos van del 200 o 300% hasta el 900%, tenemos noticias que fueron afectados. O sea, una cosa totalmente desproporcionada. Nada más para aclarar, la votación de ustedes en aquella ocasión fue en contra. En contra. De los tres. ¿Y la diputada Barrón también? O sea, de ese dictamen. En ese dictamen. Sí. Todos fueron en contra. Fuimos en contra, hubo una abstención. Eran abstenciones y ausencias. y estaban en una junta de coordinadores. Yo estaba en constitución. Sí, Pero abstenciones como y bancada ausencias. manifestamos el voto en contra. Sí, es que hay que recordar que en esa ocasión Y en había el varias votamos en contra cuestiones, todos, cuestiones si había simultáneas, entonces hay ausencias y abstenciones, pero ninguno avaló esto. Ninguno a favor. Y ¿En el inclusive pleno no, porque acuérdense que en ese momento Predial, yo sí me acuerdo que los 4 votamos en contra. en el predial, en el momento del predial. Es que hay que recordar que en esta sesión del 26 de diciembre había varias cosas simultáneas. Entonces, por ejemplo, yo no estuve en la comisión cuando se aprobó en comisión, y en pleno estuvimos en varios momentos.
pero ninguno lo avalamos. Jamás. ¿Y es el único municipio donde hay este tipo de irregularidad o hay otros? De una forma tan arbitraria, tan grosera, sí es el único que tiene. Digo, hay otros con... Sí, para comentarles, sí. Hubo ajustes en varios municipios del estado. Cuando se hace el dictamen, se pone el nuevo valor de la zona, pero no se indica cuál fue el grado de aumento. De hecho, es imposible actualmente tener esa información por parte de los municipios que nos pongan en contraste de qué valor es el inicial y al cual está llegando. Aquí nos enteramos de este aumento desproporcionado gracias a los ciudadanos que nos contactaron en la bancada de Movimiento Ciudadano con los cálculos de lo que pagaron en el 2018 contra el 2019. Entonces, gracias a eso vimos que había elementos para poder proceder con el amparo. Invitamos a la ciudadanía, si han visto algunos incrementos también fuera de proporción, que no lo hagan llegar para revisar esos casos, pero por lo pronto, el caso del que nosotros tenemos más documentación es el caso de Juárez. Y seguirán acumulando los que se presenten, o sea, no nada más de Juárez, sino de otros municipios. Sí, pero no tenemos ahorita ninguna denuncia de ciudadanos. No reciben. Con todo gusto. ¿Alguien más? Muchas gracias. Nada más, diputado, colacionamos en otro tema, en el caso de San Pedro, preguntarle que detuvieron a un policía que estaba ligado a la delincuencia organizada. ¿Qué opinión tiene? Si estas ligas a la delincuencia organizada son comprobadas, entonces es una detención muy afortunada, precisamente porque se habla del nivel de infiltración que muchas entidades criminales tienen en nuestras corporaciones policíacas, lo cual hace que corramos riesgos todos los días porque muchas veces resulta que no sabemos en quién confiar. Entonces, si esta es la primera de muchas detenciones que vamos a ver de ese calado, no solamente en la corporación de San Petrina, sino en general en nuestras corporaciones policíacas, bueno, pues es algo que recibimos con buenos ojos. Ojalá sigan así. Me preocupa, diputado, que pues incluso ya el secretario de Seguridad había comentado que había infiltrados en la propia Secretaría y siguen sucediendo este tipo de cosas que pues algún policía es detenido. Pues preocupa mucho que no vemos mucho seguimiento después de esa declaración, porque no vemos, por ejemplo, 80 detenciones, no vemos 80 despidos, no vemos 80 denuncias. Entonces, si es un trabajo que solamente se avisó y no se le dio seguimiento, entonces, ¿por qué no se le dio seguimiento? ¿Por qué tanto ruido en pocas meses? Están dejando que el crimen organizado gobierno en Nuevo León. Espero que no sea así, pero ciertamente los ejemplos de violencia y de criminalidad que hemos visto en los últimos meses dejan mucho que desear por parte de nuestras autoridades de seguridad pública. De acreditarse esta infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones, ¿eso qué revela? Que la autoridad estatal se ha dedicado a dormir en estos 3 años en esa materia, de revisar las corporaciones y de mantenerlos bajo exámenes de control de confianza. La autoridad estatal se ha dedicado a poco ir desmantelando una de las corporaciones de seguridad pública que mejor desempeño tenía no solamente en México sino en toda América Latina, hablando de Fuerza Civil. Los altos mandos, así como los cuerpos básicos de la corporación que tienen una buena base, que tienen una buena capacitación, un buen entrenamiento, al día de hoy ya no lo son así. Necesitan mucho más recurso humano y necesitan invertir en ese recurso humano. Más allá de nuevas contrataciones, yo creo que lo que más hace falta es capacitar a nuestros policías en labores no solamente de patrullaje y de seguridad básica, sino también en labores de inteligencia, porque nos hace falta precisamente que por todas estas infiltraciones que vemos, detectar dónde están los potenciales semilleros de criminalidad, no solamente al exterior en el estado, sino dentro de nuestras propias corporaciones policíacas, porque por ahí es donde nos están pegando al día de hoy. Para preguntarle también en otro tema, pues la contaminación ambiental está a la orden del día, hay muy mala calidad del aire en los últimos días y ya incluso las cámaras empresariales como la CAINTRA dicen que pues han tenido puro bla 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 con la Secretaría de Salud y que no se hacen
o que no les han mostrado ningún plan. Ahí cuál es el llamado, porque pues sigue aumentando, hay enfermedades al respecto y no se hace nada. Tenemos ya indicios que revelan que existen incluso periodos en donde tenemos más muertes prematuras por la mala calidad del aire que asesinatos dolosos. Y eso es algo que preocupa cuando estamos viviendo una de las crisis de inseguridad más graves en el estado. Quiere decir que incluso con la inseguridad que tenemos mata todavía más la mala calidad del aire. Si no tenemos un gobierno que responda pronto ante esta situación, entonces este gobierno del estado va a ser directamente responsable por la grave situación de salud pública que tenemos en el estado. ¿Cuáles son los Y nada más para complementar la respuesta de mi coordinador, es un problema que preocupa. El gobierno estatal tiene ya meses que ha prometido que va a revelar el estudio que hizo con el Instituto Mario Molina, donde se ponía toda la estrategia para abatir la mala calidad del aire. Todavía no es un estudio público, es necesario, y son dos vías. Es por un lado limitar las emisiones, pero también potenciar las áreas verdes que necesitamos para limpiar el medio ambiente. Entonces aquí yo quería agregar que la bancada del Movimiento Ciudadano es una de sus prioridades en la agenda mínima, el que no solamente se respeten las áreas verdes, sino que también las autoridades municipales y estatales se comprometan a potenciar, a reforestar más áreas, porque tenemos áreas grises que se podrían convertir en áreas verdes. Son dos cosas, las emisiones, pero también la parte del arbolado y de las plantas, y es una parte de nuestra agenda mínima. Somos una bancada comprometida y vamos hasta las últimas consecuencias en ese punto. El gobierno del estado tiene un programa de reforestación y para plantar árboles en muchas partes del estado. Sin embargo, no se ha visto resultado. ¿A ustedes? No solamente eso, si recuerdas, de hecho creo que fue el mismo día de ayer que nuestra compañera Ivonne Bustos presentó un exhorto al gobierno del estado de Nuevo León, precisamente porque ni siquiera se han tomado la molestia de hacer el reglamento de esa ley de deforestación. Entonces recordemos que una autoridad ejecutiva no puede operar una ley si no tiene un reglamento con cuál hacerlo, y ni siquiera se han tomado la molestia de hacer un reglamento, mucho menos de emprender acciones en favor de la reforestación que tanto necesita nuestro estado. Ahora, en el Parque Fundidora no necesitan reglamento, pueden plantar 100,000 árboles sin ningún problema, pero no quieren. Diputado, ¿de cuánto es la estadística esta de muertes por contaminación del aire comparada con las muertes por homicidios o por la delincuencia? El observatorio, ¿verdad? Sí, exactamente. Son más de 2.000 homicidios dolosos en la entidad, mientras que en el mismo año 2.700 personas han fallecido prematuramente por causas relacionadas con polución. Esta cifra es del 2011. ¿Eso es de acuerdo a cifras de quién? Del Observatorio de Calidad de Aire. ¿Es el reporte de MICE del año qué? 2011. Pero había uno más reciente de Locam, que está un poquito más... Oiga, ¿y cómo ve esta falta de compromiso tanto de la autoridad estatal como de las industrias de cumplir con una serie de cosas que se habían ofertado a realizar durante el año, de mediciones, de establecer programas en base a estas y de dar a conocer cómo estamos y qué se iba a hacer? O sea, tanto las empresas como el Estado han incumplido con ello. Es totalmente injustificable que no se esté haciendo absolutamente nada de parte del gobierno del estado para remediar esta situación, que las industrias contaminantes vayan ejerciendo su actividad sin ningún tipo de control o regulación, y sobre todo tampoco se vale que lo hagan sin un compromiso recíproco para la entidad que están contaminando. Entonces, esto es un daño directo que se le está haciendo a la gente de toda la zona metropolitana, en general de todo el estado, pero principalmente de la zona metropolitana, que se están haciendo también ellos mismos. O sea, ellos viven en la misma ciudad y actúan como si no les importara o no nos pasara nada. Y esto es algo que ya estamos viendo, que nos convierte en la ciudad mucho más contaminada de todo México, en la más contaminada de América Latina, y creo que somos la tercera más contaminada de todo el continente panamericano. Entonces, no es una cosa menor, es una cosa gravísima que ya nos alcanzó, ya nos rebasó, y el simple hecho de que tanto el sector industrial
como el sector público en el área del Ejecutivo del Estado no estén haciendo absolutamente nada más que ver las noticias día con día sin reaccionar en absoluto para darnos una estrategia, un plan, una contingencia en contra de la contingencia, pues es completamente injustificable. El mismo gobierno nos está matando a todos. Te lo acabo de decir, el gobierno es directamente responsable de cada muerte prematura que se esté viviendo en el Estado por su inactividad, pues la neutralidad o la inactividad frente a la atrocidad es complicidad. Sí, la negligencia mata. La negligencia mata. Diputado, a usted preguntarle como exintegrante de la administración de Monterrey, por ahí hay una serie de anuncios que debieron de haberse retirado porque concluyeron al concluir la administración anterior concluyó la etapa en que iban a estar. Sin embargo, pues el Consejo los dejó seguir y ahorita todavía siguen por ahí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Hubo una complacencia de parte del Consejo o qué pasó ahí? Bueno, no utilizaría esa palabra. Yo lo que diría es que lo que acabo de decir hace poquito, las administraciones municipales están para ejercer, ser buenos gobiernos, ejercer los reglamentos, y si las concesiones para las que fueron dadas esos puentes y esos anuncios terminaron, no hay que ser complacientes, deben de haber tomado cartas en el asunto tanto el Consejo como la administración que ya tiene algunos días. Es muy importante. Cuando yo estaba precisamente en el ayuntamiento, se iniciaron los trabajos de un proyecto pues, que creíamos que era de avanzada, un reglamento de anuncios y de publicidad que finalmente se pararon, pero es muy importante que el municipio de Monterrey actualice estos reglamentos, el municipio de Monterrey y otros del área metropolitana actualice estos reglamentos que vayan más con la modernidad y con lo que está pasando en la realidad. Y por lo pronto que tomen acciones retirando de inmediato. Claro. Algunos, como ustedes lo denunciaron, algunos puentes ya ni siquiera son puentes, o sea, prácticamente lo que están haciendo es sosteniendo, es un anuncio. Tienen que tomar cartas en el asunto, en todo eso, de manera integral. Pasa algo con ese tema, si me permiten. Pasa mucho que las empresas que se dedican a la publicidad en puentes peatonales luego se sienten dueñas perpetuas de esos espacios, cuando desde que se edifican, desde el momento en que se edifican, le pertenecen al municipio. ¿Tienen ellos una concesión para explotar la publicidad a cambio de la manutención del puente y a cambio del costo de la fabricación del puente? Sí. Pero en la mayoría de estos casos, esa situación ya se extinguió, ya llegó a su término. ¿Podría entonces el municipio hacer una renovación transparente? ¿Podría entonces el municipio revisar si todavía es necesario continuar con esa concesión, si ya se puede hacer cargo o no de la manutención de ese puente? No solamente podría, debería. El tema aquí es que si acaso fue por esta difícil transición que vivió el municipio de Monterrey, le podremos dar el beneficio de la duda, pero sobre todo si ya al día de hoy que vemos esta exhibición en prensa no rectifican las cosas en cuestión de días, entonces estamos viendo que es algo que negligentemente estamos dejando pasar. No son las empresas de publicidad las dueñas de los puentes, es el municipio y la gente de Monterrey. Entonces que sea el municipio y la gente de Monterrey las que pongan orden y en regla a las compañías publicitarias que tienen permiso de publicitarse en nuestro municipio. No es al revés. Muchas gracias. Gracias.